Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre recomendaciones nutricionales para el paciente postoperado de gastrectomía. Me acaban de presentar. Muchísimas gracias por la presentación. Soy nutriólogo clínico. Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México. Y pues bueno, he tenido la experiencia de realizar principalmente soporte nutricional en pacientes perioperatorios. Ok, entonces, manera de introducción, vamos a hablar sobre el cáncer gástrico, recordando que es la quinta neoplasia maligna más común en el mundo y es la tercera causa principal de muerte por cáncer en ambos sexos en el mundo. Uno de los grandes problemas del cáncer gástrico es que a menudo es asintomático y los síntomas pueden ser bastante inespecíficos, principalmente en sus primeras etapas. Esto conlleva que a menudo sea retrasado su diagnóstico y que empeore el pronóstico debido a un diagnóstico tardío. La etiología del cáncer gástrico es diversa, principalmente relacionado a factores de riesgo del estilo de vida. Como podemos ver en esta figura del lado derecho, existen varios factores de riesgo relacionados al consumo, por ejemplo, de una dieta inflamatoria, granos refinados, una dieta alta en colesterol, alta en grasas saturadas, con poco consumo de vegetales o alta en carnes rojas, que son los principales factores de riesgo que incrementan el desarrollo de cáncer gástrico. Por otro lado, también tenemos factores protectores en la ingesta nutricional, principalmente cuando se consume una dieta alta en fibra, alta en granos enteros, principalmente carnes blancas, una dieta alta en antioxidantes proveniente del consumo de frutas, fruta cítrica, ajo, por ejemplo, se ha relacionado también como un factor protector, cebolla y diversas verduras con alto poder de antioxidantes. Asimismo, pacientes de sexo masculino de una edad mayor a 55 años tienen un riesgo incrementado de presentar cáncer gástrico, así como una dieta alta en consumo de sodio, de alimentos ahumados, el consumo de tabaco y otros factores de riesgo clínicos como la infección por Helicobacter pylori o antecedentes de gastritis tróficas o gastritis a lo largo en el cuerpo del estómago, aparte de factores de riesgo genéticos. Sin embargo, dentro de todas estas gamas de factores de riesgo, el estilo de vida es el principal factor protector o factor de riesgo relacionado a este tipo de cáncer. Es importante recordar de igual manera que la clasificación del cáncer gástrico se puede determinar en diferentes etapas. Uno de ellos es relacionado al tamaño del tumor y la penetración del tumor en las mucosas gástricas, siendo un tumor in situ en donde se ha detectado de manera muy pronta y pues el tumor no ha crecido más allá de lo que es el revestimiento del estómago. Una clasificación T1 quiere decir que hay un tumor que ya ha crecido a través del revestimiento de la mucosa gástrica y del tejido conectivo. Una clasificación T2 es un tumor ya que ha crecido de una manera importante, afectando lo que es la capa interna del músculo grueso a nivel gástrico. Un tumor 3 o una clasificación T3 es ya un tumor que afecta de manera importante el revestimiento exterior, pero aún no llega a afectar los tejidos cercanos del estómago. En cambio, una clasificación T4 es un tumor ya que se ha expandido incluso a tejidos cercanos u órganos más cercanos. La clasificación N quiere decir del grado de diseminación o cómo afecta este tumor los ganglios linfáticos, siendo una clasificación N0 donde no hay una afectación en los ganglios, N1 en donde podemos ver 1 a 6 nodos linfáticos afectados por el tumor, N2 donde existen de 7 a 15 nodos linfáticos afectados y N3 quiere decir que pues ya hay una expansión importante o una diseminación importante del tumor a nivel de los nodos linfáticos. Y por último, la letra M nos habla de la presencia de metástasis. M0 quiere decir que no hay metástasis y M1
quiere decir que hay metástasis, una afectación en tejidos cercanos como es el hígado. De esta manera podemos encontrar clasificaciones del cáncer gástrico, siendo la más severa una etapa T4, N3 y M1, que pues quiere decir que el tumor es suficientemente grande, se ha expandido lo suficiente para afectar tejidos cercanos y los ganglios linfáticos. Esto conlleva que el tratamiento del cáncer gástrico sea multidisciplinario, considerando pues, la situación clínica, la etapa en la que se encuentra el cáncer gástrico y las características clínicas del paciente como la edad, comorbilidades y su situación funcional, entre otras. El cáncer gástrico sin metástasis se puede resolver generalmente con una gastrectomía total o subtotal o una linfadenectomía en donde se remueve justamente el tumor en donde está en la zona o la localización gástrica. Cambio la quimioterapia o la quimio y radioterapia complementaria en las distintas fases del proceso va a depender de diversos factores clínicos y patológicos y generalmente se utiliza ya cuando existe una enfermedad metastásica. El tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico consiste principalmente en la resección quirúrgica del tumor y esta resección quirúrgica conlleva también la resección gástrica. ¿Esto de qué va a depender? Pues de la localización del tumor, del estadio que mencionamos anteriormente, así como su patrón de extensión, qué tanto ha afectado ya tejidos cercanos como es el páncreas o el hígado principalmente. Existen márgenes de resección recomendados de 5 o 6 centímetros en los cánceres de tipo intestinal e incluso extensiones o márgenes mayores de resección entre 8 y 10 centímetros en cáncer que son más difusos. El tratamiento quirúrgico también va a depender de la localización, como mencionamos anteriormente, del cáncer en los tumores proximales. Esto quiere decir principalmente en la unión esófago-gástrica, el cual se ubica entre el 35 y el 45% de los tumores gástricos, conlleva a técnicas quirúrgicas más proximales, como una esofagectomía transhiatal o una esofagogastrectomía con anatomosis intratorácica. En algunos casos también se puede realizar gastrectomía subtotal superior, incluyendo también la extracción de algunos ganglios linfáticos en la curvatura menor del estómago, dependiendo pues justamente si este tumor ya ha tenido afectación a nivel de ganglios linfáticos. Los tumores del cuerpo gástrico, en su mayoría, se va a realizar una gastrectomía total. Esto es debido a que es difícil conseguir justamente márgenes negativos o reservocio gástrico con una función adecuada debido a que el tumor pues afecta principalmente todo el cuerpo gástrico. Y tumores más distales, pues existe una controversia sobre qué tipo de técnica utilizar, aunque en general es preferible también realizar siempre una gastrectomía total para asegurar la extracción total de estos tumores distales. La linfadenectomía también es un tratamiento quirúrgico que suele ser algo controversida, pero existen algunos ensayos clínicos en cual han visto el efecto benéfico de este procedimiento. Si el tumor está limitado a la mucosa con una incidencia baja en- a nivel linfático, o si existe afectación en la submucosa o una afectación total a los ganglios linfáticos que se acerca al 90%, pues se podría evaluar entonces el uso de una linfadenectomía. Aunque es rara vez que se suele utilizar, generalmente todos los tipos de opciones quirúrgicas suelen ser en gastrectomías totales. Entonces, ¿qué es una gastrectomía? La gastrectomía es la extirpación quirúrgica, ya sea total o parcial, del estómago. Como podemos ver en la imagen, suele realizarse en caso de tumores o incluso en caso de úlceras gástricas. Esta gastrectomía no es exclusivamente de cáncer gástrico, sino que también puede ser en úlceras importantes. Esta puede ser la extirpación completa del estómago, que sería una gastrectomía total, o una extirpación subtotal o parcial, llamada gastrectomía parcial.
Dentro de la gastrectomía parcial, esta implica una resección del antro, como podemos ver en esta figura en color amarillo claro. Podemos ver que existe una resección del antro secretor de la gastrina que compromete el 75% del estómago distal. Y este tipo de resección se puede clasificar en un Billroth 1, en donde existe una anastomosis gástrica duodenal en comparación a una gastrectomía parcial llamada Billroth 2, donde existe una gastroanastomosis entre el estómago y la parte proximal del yeyuno a unos 15 centímetros distales del ligamento de Treitz. Ya sea si el estómago se une al duodeno, que sería el Billroth 1, o unido a la parte proximal del yeyuno, pues se llamaría entonces gastrectomía con técnica quirúrgica Billroth 1 o Billroth 2. Estos son procedimientos generalmente poco comunes y se utilizan principalmente cuando existen tumores pequeños en la parte distal del estómago o úlceras gástricas que son recurrentes. La vagotomía también es un procedimiento quirúrgico que suele involucrar la resección del nervio vago que podemos ver en esta figura. Y esta resección, o más bien este corte que se realiza, es generalmente la parte del esófago distal. Esta vagotomía puede estar involucrada también en la gastrectomía tipo Billroth 1 y 2 y reduce significativamente la secreción de ácido gástrico, justamente cuando existen también úlceras gástricas importantes, y crea una éstasis gástrica y un vaciamiento gástrico retrasado. Generalmente estos pacientes pueden necesitar el uso de una gastrostomía a derivación o drenaje debido a la afectación también del vaciamiento gástrico. La gastrectomía subtotal como tratamiento del cáncer pues es similar a un Billroth 2, en donde pues se va a denervar este nervio vago en el área resecada del estómago, que puede ser proximal a nivel de esófago o también a nivel distal para el tratamiento de úlceras más distales del estómago. Otra técnica quirúrgica es la gastrectomía total en Y de Rux. Esta se lleva a cabo principalmente como gastrectomía total para el tratamiento del cáncer gástrico de la parte media o superior del estómago. Este consiste en un doblez del extremo del asa de Rook y se realiza una anastomosis lateral entre lo que queda del estómago para crear una pequeña bolsa gástrica. Esta asa debe tener una longitud suficiente, que debe ser de aproximadamente 40 centímetros por encima de la anastomosis de gástrico y yeyuno. Implica también una vagotomía funcional, el cual pues elimina este estímulo colinérgico y regula también la producción de ácido y del vaciamiento gástrico. Estas técnicas quirúrgicas conllevan también a una serie de síndromes postquirúrgicos que van a afectar justamente la motilidad, van a afectar el vaciamiento gástrico y el vaciamiento intestinal y puede llevar a diversas complicaciones nutricionales a los pacientes. Uno de los síndromes más comunes es el síndrome de Dumping, que posteriormente vamos a hablar un poco más en detalle en qué consiste, pero que se ve principalmente en pacientes posoperados de gastrectomía subtotal con afectación del vago. La primera línea de tratamiento van a ser modificaciones dietarias, que es lo que vamos a ver próximamente, y posteriormente una gastroyejunostomía en Y de Rox. Pueden haber síndromes relacionados a un remanente gástrico pequeño, en donde también las modificaciones o las recomendaciones nutricionales van a ser importantes. Diarrea post-vagotomía, justamente en donde existe una afectación del vago, existe afectación de la motilidad gástrica y en algunos casos la motilidad intestinal, conlleva a una mala absorción y una presencia de diarrea, por lo cual estas recomendaciones nutricionales van a ser la primera línea de tratamiento. Asimismo, medicamentos que van a regular la motilidad gástrica como procinéticos van a ser importantes juntos con las modificaciones dietarias. Existen otros tipos de síndromes como el loop aferente o loop eferente, en donde pues ya el abordaje va a ser solucionar la obstrucción
de Lassa, y la gastritis por reflujo biliar, donde el tratamiento va a ser a través de medicamentos. Entonces podemos ver que en la mayoría de los síndromes post tratamiento quirúrgico, estos pacientes van a estar relacionados con estas recomendaciones nutricionales. ¿Qué es el síndrome de Dumping? Pues el síndrome de Dumping tiene dos etapas, el cual consiste en una respuesta motora que puede ocurrir entre los 15 y 30 minutos después de la ingesta nutricional post cirugía y ocurre alrededor del 50% de los pacientes post quirúrgicos. Se caracteriza por la presencia de síntomas como diarrea, sensación de plenitud, vómito, dolor abdominal, debilidad, mareo y sudoración, y se atribuye justamente a la pérdida del reservorio gástrico, a un vaciamiento gástrico acelerado y al consumo de alimentos hiperosmolares, el cual incrementa justamente la secreción acelerada a nivel gástrico. De igual manera puede ocurrir el dumping tardío, el cual suele ocurrir entre 2 a 3 horas después de la ingesta. Se caracteriza también por síntomas asociados a debilidad, sudoración, náusea, hambre, saciedad. En algunos casos también puede haber hipoglucemia severa de manera reactiva y se relaciona también al consumo de alimentos hiperosmolares o con alto contenido de azúcares que puede empeorar esta mala absorción, puede acelerar el vaciamiento gástrico y puede generar estos síntomas relacionados a una hipoglucemia reactiva. Sin embargo, este dumping tardío suele ser menos frecuente que los síntomas del dumping temprano post-gastrectomía. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento nutricional de los pacientes postquirúrgicos? Pues principalmente mejorar el estado nutricional. Esto se puede establecer desde el momento preoperatorio, antes de que sepamos que el paciente va a ser sometido a una gastrectomía, así como atenuar el catabolismo, eh, fomentar o promover la adherencia a las terapias anticancerígenas y mejorar la calidad de vida y el curso de la enfermedad. En muchos casos, algunos pacientes pueden ser candidatos al uso del soporte nutricional, que se va a recomendar principalmente a los pacientes postquirúrgicos, para aquellos que tienen una enfermedad irresecable y que tienen una baja ingesta, no se logra cubrir los requerimientos vía oral. Para ello tenemos una alternativa a través de nutrición enteral o parenteral. Y el objetivo en la enfermedad en la etapa terminal del cáncer gástrico, pues el principal beneficio del soporte nutricional va a ser limitado, sino más bien no afectar su calidad de vida, no prolongar justamente la enfermedad y pues prevenir algunas complicaciones metabólicas. ¿Cuáles son entonces las complicaciones que podrían presentar estos pacientes en el estado nutricional? Se ha reportado que post cirugía de gastrectomía total existe una pérdida del 10 al 30%. Esta pérdida de peso puede estar relacionado tanto a una mala absorción de los diversos macronutrientes como las grasas, así como la inadecuada ingesta nutricional y a los cambios anatómicos a nivel gástrico que conllevan también un vaciamiento intestinal acelerado, un mayor riesgo de presentar sobrecrecimiento bacteriano, que conlleva un mayor riesgo de desnutrición. ¿Ok? Hay algunas recomendaciones realizadas por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo en el paciente quirúrgico, principalmente en qué momento deberíamos nosotros entonces entregar un apoyo nutricional para mejorar los desenlaces de estos pacientes perioperatorios. ¿Qué pacientes se van a beneficiar entonces de la terapia nutricional en el preoperatorio? Pues todo aquel paciente que tenga un riesgo nutricional severo, pues se deberá realizar entonces una terapia nutricional a partir de 7 a 14 días previo a la cirugía. ¿Ok? Entonces aquí es importante mencionar que pues las recomendaciones o el tratamiento nutricional de los pacientes posoperado de gastrectomía pues va a comenzar desde antes de que se realicen la cirugía, detectando aquellos pacientes que tienen un riesgo nutricional severo y pues promoviendo el uso de una terapia nutricional al menos de 7 a 14 días previo a la cirugía. Y en el posoperatorio, pues debemos buscar entonces la incorporación de la vía oral o de la nutrición enteral temprana
en estos pacientes para asegurar cubrir los requerimientos nutricionales y prevenir justamente complicaciones postquirúrgicas. Esto quiere decir que pues debemos entregar una terapia nutricional desde el preoperatorio y esta debe de continuar en el postquirúrgico incluso hasta 14 días posteriores a la cirugía. ¿Ok? Entonces va a ser importante evaluar el estado nutricional. Sabemos que la causa de la nutrición en los pacientes oncológicos se debe principalmente a una disminución en la ingesta y puede ser también a cambios anatómicos a nivel gastrointestinal. Sabemos que la presencia de un tumor conlleva a un estado inflamatorio sistémico debido a la liberación de diversos factores tumorales, interleucinas y citocinas proinflamatorias que conllevan a un desgaste del músculo esquelético, a un estado de anorexia, o sea, son pacientes que tienen una disminución del apetito debido a este estado inflamatorio. Existen cambios metabólicos a nivel hepático y una depresión también a nivel de las reservas de tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, es muy común observar a los pacientes que se van a someter a una gastrectomía, observar la presencia de caquexia asociado justamente al estado inflamatorio por el tumor. Pacientes con cáncer gástrico avanzado pueden desarrollar también deshidratación, anormalidades electrolíticas, desgaste de proteínas que pues conlleva también un mayor riesgo de desnutrición. Por lo cual deberíamos de evaluar el estado nutricional en todos los pacientes que se van a someter a una gastrectomía, ya sea subtotal o total, debido a la presencia de esta respuesta inflamatoria asociada a la presencia del tumor. ¿Qué deberíamos de evaluar? Pues la pérdida de peso previa a la cirugía. Esta pérdida de peso se ha relacionado también con etapas avanzadas de la enfermedad, con tumores malignos, con una edad avanzada y pues aumenta también la probabilidad de presentar complicaciones posoperatoria o diversas o más bien días de estancia hospitalaria postquirúrgica. El IMC también va a ser un indicador que nos puede reflejar la situación funcional de los pacientes y se ha asociado también con complicaciones postquirúrgicas y un peor pronóstico al tener un índice de masa corporal elevado o disminuido. La evaluación del área grasa visceral también puede ser un factor pronóstico importante. Se ha considerado un factor de riesgo independiente para complicaciones postquirúrgicas. Incluso es superior a la evaluación del índice de masa corporal para predecir entonces desenlaces pues no benéficos en los pacientes postquirúrgicos. La presencia de sarcopenia o la presencia de disminución en la masa musculoesquelética, pues también se ha asociado con mayores complicaciones postquirúrgicas. Una de las alternativas que se han tratado de implementar en los pacientes que se someten en gastrectomía es la evaluación bioquímica como marcadores pronósticos. Uno de estos es justamente evaluar cómo está el estado inflamatorio de los pacientes previos a someterse a una cirugía gastrointestinal y con la finalidad de predecir justamente complicaciones postquirúrgicas o supervivencia. Estos diversos índices bioquímicos se pueden combinar y se pueden utilizar para estimar el estado nutricional y pues justamente estimar los resultados a corto y largo plazo de una cirugía por cáncer gástrico. Históricamente se ha recomendado la medición de la albúmina sérica y niveles de linfocitos, no como marcadores del estado nutricional, sino como marcadores del estado inflamatorio previo a la cirugía y marcadores pronósticos de respuesta de la cirugía al combinarlos. Uno de los índices nutricionales pronósticos que se obtiene al combinar estos diversos marcadores bioquímicos es el índice nutricional pronóstico, el cual se ha utilizado ampliamente en pacientes de cirugía gastrointestinal debido justamente a su eficiencia, simplicidad y conveniencia a la hora de predecir justamente el resultado a corto y largo plazo de la cirugía. Este se obtiene con esta constante y con los valores de albúmina sérica más los niveles de recuento del linfocito en sangre periférica. Se ha estimado que una puntuación mayor o igual a 45 predice un estado nutricional normal
no es diagnóstico, sino más bien de predicción, y una puntuación menor a 45 predice un deterioro nutricional grave. Existen diversos estudios que han asociado el índice nutricional pronóstico con la severidad del cáncer gástrico, con la profundidad de la invasión y la metástasis en los ganglios linfáticos. En el preoperatorio también se ha visto que es un factor predictivo independiente para la supervivencia global y específica de la enfermedad. En este estudio podemos observar el índice nutricional pronósticos en pacientes que fueron sometidos a gastrectomía, el cual pues se asoció de manera significativa con la edad. Pacientes de mayor edad, mayor o igual a 65 años, tenían un menor índice pronóstico. Esto quiere decir que tenían un mayor riesgo nutricional y por ende una mayor severidad de la enfermedad. Asimismo, se asoció significativamente con el grado de diferenciación del cáncer gástrico, en donde aquellos que tenían una menor puntuación del índice nutricional pronóstico tenían una diferenciación moderada o pobre en relación a aquellos que tenían una mayor puntuación pronóstica. También se asoció con la metástasis en los nodos linfáticos. Aquellos que tienen una menor puntuación, también se puede observar mayor frecuencia de afectación en nódulos linfáticos. Y por último, también se asoció con una clasificación del cáncer gástrico a través de la clasificación que vimos previamente en el tamaño del tumor, la afectación de los nódulos linfáticos y la presencia de metástasis. Aquellos que tienen menor puntuación, pues quiere decir que tienen una mayor afectación, una mayor severidad del cáncer gástrico y por los cuales serían aquellos que podrían tener peores desenlaces al momento de la gastrectomía. Considerando estos antecedentes, vamos a revisar entonces cuáles son las recomendaciones nutricionales en el momento preoperatorio de estos pacientes que se van a someter a gastrectomía. Y para esto debemos recordar el protocolo ERAS, el cual es una serie de componentes que se ha visto a través de la evidencia científica que ayuda a la recuperación temprana de los pacientes postquirúrgicos. Existen diversos estudios que han evaluado la implementación de estos diversos componentes del protocolo ERAS en pacientes posoperado de gastrectomía total. Uno de los componentes que se ha evaluado es justamente el uso de la nutrición oral perioperatoria, incluso el evitar el ayuno y el promover el uso de carbohidratos y de líquidos en el momento del prequirúrgico. Esto es importante, dado que se ha observado que una carga de carbohidratos prequirúrgicos, principalmente con maltodextrina, la cual se puede administrar con 800 mililitros de una bebida de carbohidratos de maltodextrina al 12% la noche anterior a la cirugía, o la administración de 400 mililitros en la mañana siguiente, pues ayuda justamente a reducir la resistencia a la insulina, a mejorar el control glucémico postquirúrgico y a promover o mantener una función intestinal normal. Se ha asociado entonces con una recuperación temprana más eficiente en los pacientes, excluyendo a aquellos que son previamente con antecedentes de diabetes. Por otro lado, pues se ha visto en estudios multicéntricos, como lo que es el Nutrition Day del año 2019, en donde se observó en diversos centros hospitalarios de Europa y de Latinoamérica, que pues los pacientes en el momento preoperatorio de una cirugía gastrointestinal, no solo gastrectomía, pues aquellos pacientes que consumen menos de la mitad de la charola, que son aquellos que están de color gris o de color negro en esta barrita que podemos observar aquí, tienen un mayor riesgo de mortalidad en el prequirúrgico. ¿Ok? Incluso aquellos que no consumieron nada previo a la cirugía, pues tienen un riesgo 3 hasta casi 4 veces mayor de mortalidad hospitalaria después de la cirugía. De igual manera, esto si lo evaluamos postquirúrgicamente, o sea, aquellos pacientes que ya se sometieron a una cirugía gastrointestinal, como una gastrectomía,
pues aquellos que no consumieron nada en el postquirúrgico incrementa aún más el riesgo de mortalidad. Incluso podemos ver que es 2 veces más comparado que en el preoperatorio, en comparación a aquellos que consumieron un cuarto de la charola o la mitad de la charola. Por lo cual, pues aquí va el primer mensaje que quiero dejar en este webinar de hoy, que es justamente tener precaución en aquellos pacientes que consumen menos o casi nada de la ingesta hospitalaria en el momento preoperatorio e incluso en el posoperatorio, porque son aquellos que van a tener mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas y mayor riesgo de mortalidad. Ok, entonces con base en eso podemos realizar algunas recomendaciones nutricionales, principalmente buscar el mejorar el estado nutricional desde antes de la cirugía, porque sabemos que eso va a impactar en los resultados postquirúrgicos de los pacientes con cáncer gástrico. Se va a recomendar el apoyo nutricional para todos los pacientes que tengan una ingesta dietética insuficiente, que podemos ver que es muy común de acuerdo al estudio que les presenté anteriormente. Y pues debemos evaluar aquellos que tienen una ingesta bioral menor de 500 calorías o menor del 75% de sus requerimientos nutricionales en las 2 semanas previas a la cirugía. A estos pacientes podemos entregarle un soporte nutricional a través de nutrición enteral, con una sonda nasogástrica o con avance yeyunal, si es aquellos que pues se requiere más de 3 semanas de un soporte nutricional previo a la cirugía. Se ha visto que la nutrición enteral preoperatoria puede ser efectiva para mejorar el estado nutricional hasta el momento postquirúrgico y pues va a atenuar la respuesta inflamatoria y facilitar la recuperación de los pacientes. Y solo debemos preferir la nutrición parenteral en aquellos que no podemos colocar alguna sonda nasogástrica, ya sea por alguna alteración gastrointestinal o algún tumor que esté obstruyendo el lumen intestinal. Otras de las estrategias que se ha visto que es eficiente en el preoperatorio, aparte de la evaluación nutricional, es justamente el uso de suplementos nutricionales orales. Estos suplementos nutricionales orales se recomiendan a partir de la semana previa a la cirugía y principalmente las fórmulas con inmunonutrimentos ricas en ácidos grasos omega 3 principalmente. Se ha visto que son bastante efectivas en prevenir, por ejemplo, infecciones en el sitio quirúrgico. Este es un Forest Plot de un metaanálisis realizado recientemente en el año 2022, en donde, pues bueno, no son muchos los estudios que han evaluado el uso de la suplementación oral previo a la cirugía, pero de los pocos estudios que hay, se ha mostrado una tendencia a disminuir incluso la infección del sitio quirúrgico, a disminuir las complicaciones no infecciosas postquirúrgico y a disminuir incluso la mortalidad. Es por eso que pues algunas recomendaciones, principalmente de la ESPEN, recomiendan el uso de los suplementos nutricionales orales a través de una fórmula polimérica estándar o a través de una fórmula con inmunonutrimentos, al menos 5 días previo a la cirugía, que permite reducir el riesgo entonces de infecciones, reducir el riesgo de complicaciones no infecciosas y de mortalidad. La inmunonutrición se ha visto en los pacientes quirúrgicos por cáncer gástrico que puede ser bastante beneficiosa debido a que ayuda a mejorar la inmunidad, promoviendo justamente la liberación o la promoción de inmunoglobulinas, células T helper, natural killer, que ayudan justamente a combatir esta respuesta inflamatoria sistémica de las citocinas proinflamatorias. El uso perioperatorio de la inmunonutrición, pues se ha visto que reduce significativamente las complicaciones generales y la estancia hospitalaria en el postquirúrgico, aunque existe controversia respecto a la disminución de la mortalidad. La ESPE nos recomienda entonces utilizar la inmunonutrición en pacientes con cáncer gastrointestinal que se van a someter a una gastrectomía desde 5 a 7 días antes de la cirugía y durante el postoperatorio. Bueno, vamos a ver a continuación entonces las principales recomendaciones al momento postquirúrgico de los pacientes de postoperado de gastrectomía subtotal o total. En este caso, el objetivo pues va a ser
mantener o prevenir el deterioro del estado nutricional, atenuando justamente el estado catabólico postquirúrgico, disminuir la prevalencia o la incidencia de la desnutrición grave, la cual está muy documentada que los pacientes posoperados de gastrectomía pues suelen avanzar posterior al año a un estado de nutrición grave. Evaluar justamente factores de riesgo para desarrollar desnutrición, como la presencia de edad avanzada, la pérdida de peso severa, pre y postquirúrgica, y pues las técnicas quirúrgicas como la cirugía abierta. Debemos de retrasar el máximo posible el ayuno postquirúrgico. Lamentablemente es una de las prácticas más utilizadas en el postquirúrgico en la actualidad. Sin embargo, ya existe suficiente evidencia que menciona que el ayuno postquirúrgico no es beneficioso, empeoran los desenlaces en los pacientes y que al contrario, el uso de la alimentación oral precoz ayuda justamente a disminuir los días de estancia hospitalaria, eh, a disminuir también las complicaciones, a lo mejor postquirúrgicas, y pues no se ha asociado también con intolerancia o mayores complicaciones. Por eso la alimentación oral precoz se recomienda en las últimas guías debido también a estos efectos benéficos. Para eso, pues debemos considerar diversos factores para evaluar justamente la progresión de la vía oral en nuestros pacientes postquirúrgicos. Sabemos que muchos de ellos van a tener disminución del apetito y eso va a conllevar una disminución en la ingesta durante la recuperación y esto puede prolongarse incluso hasta un año posterior a la cirugía. Por lo cual son pacientes que debemos estar reevaluando constantemente la ingesta nutricional y ver si están cubriendo sus requerimientos vía oral. Las funciones del intestino también se pueden tardar entre 6 a 12 horas a recuperar posterior de la cirugía. En algunos casos se puede prolongar y en esos casos pues deberíamos evaluar si son candidatos para iniciar soporte nutricional a través de una nutrición enteral a infusión continua o a través de una sonda por yeyunostomía. Sin embargo, debemos recordar que es seguro comenzar la vía oral tan pronto como se pueda después de la cirugía, incluso recomendándose 6 horas postquirúrgica a través del uso de líquidos y de suplementos nutricionales orales. Sabemos entonces que la nutrición oral temprana es segura y no va a aumentar la incidencia de complicaciones postquirúrgicas. Esta nutrición oral temprana en el postquirúrgico nos va a ayudar también a atenuar el catabolismo, a mantener la función de la barrera de la mucosa intestinal e incluso a disminuir la incidencia de infecciones eh, transmitidas por el intestino como es el sobrecrecimiento bacteriano. La nutrición perioperatoria es efectiva para reducir la incidencia de complicaciones postquirúrgicas, especialmente en pacientes con desnutrición que se someten a cirugía. Algunas recomendaciones para la vía oral en la dieta postquirúrgicas son pues, reducir el consumo de grasas. Muchos de estos pacientes pueden presentar mala absorción de grasas dependiendo del tipo de gastrectomía que se les realizó. Va a ser necesario promover o fomentar el uso de proteínas magras de fácil digestión. En algunos casos incluso se pueden recomendar complementos o suplementos de proteínas para alcanzar los requerimientos. Se debe de recomendar el uso de una dieta con alto contenido de carbohidratos, sin embargo, previniendo el consumo de azúcares que son más hiperosmolares y se asocian con mayor riesgo de presentar síndrome de dumping. Y debemos de preferir fibra que sea fácilmente digerible o más bien pues regular el consumo de fibra dependiendo también del tipo de gastrectomía realizado en los pacientes. El uso de los suplementos orales también en el postquirúrgico se ha visto que es efectivo en los pacientes, principalmente regulando lo que es la pérdida de peso. En esta tabla que podemos ver del lado izquierdo son diversos estudios que han evaluado el uso de suplementos orales y lo han comparado con la pérdida de peso. Ya existen pues algunos ensayos clínicos importantes que
han visto el beneficio de disminuir esta pérdida de peso y eso clínicamente se traduce también en mejorar la calidad de vida. Asimismo, se ha visto que los suplementos nutricionales orales después de la cirugía no incrementan la intolerancia gastrointestinal, en donde a veces se ha relacionado el uso de los suplementos orales con un mayor incremento de, de síntomas gastrointestinales, por eso se ha descontinuado o no han recomendado su uso. Sin embargo, pues ya los estudios que hemos observado en el último tiempo no han encontrado diferencias con síntomas gastrointestinales en aquellos pacientes que se le han dado suplementos orales en comparación a aquellos que se le han dado solamente recomendaciones nutricionales, por lo cual sería pues seguro utilizarlo sin aumentar la intolerancia gastrointestinal. En este estudio, por ejemplo, podemos ver en 1,000 pacientes con cáncer que fueron sometidos a una gastrectomía total, que el uso de un suplemento oral con una fórmula polimérica estándar que aporta aproximadamente 1 caloría por mililitro durante 12 semanas posterior a la cirugía, en comparación a un grupo control donde no recibió este suplemento oral, se vio efectivamente que aquellos que consumieron más de 200 calorías a través de los suplementos tuvieron una menor reducción del peso en comparación a aquellos que no recibieron el suplemento oral. Esto fue comparado incluso hasta un año después de la cirugía. Incluso aquellos pacientes que lograron consumir más de 200 calorías tuvieron menor pérdida de peso al mes, a los 3 y a los 6 meses después de la cirugía. Existen también ya revisiones sistemáticas y metaanálisis con diversos ensayos clínicos que pues, han demostrado la efectividad de los suplementos nutricionales orales con fórmulas poliméricas estándar en prevenir la pérdida de peso acelerada, en también la tendencia a mejorar la calidad de vida posterior al año de la gastrectomía. Vamos a ver también algunas recomendaciones específicas para los pacientes que pueden tener complicaciones postquirúrgicas, como el síndrome de dumping. Ya vimos que una de las complicaciones o de los síntomas más frecuentes del dumping es la presencia de malestar, la fatiga, la sudoración, incluso en algunos casos la hipoglucemia asociado a un vaciamiento gástrico acelerado y un vaciamiento intestinal también acelerado. Por lo cual nos recomiendan la National Health eh, o la Sociedad Nacional de Salud, perdón, justamente fraccionar las comidas para mejorar el tiempo de absorción a nivel intestinal. Se ha visto que comidas pequeñas y frecuentes al día de 6 a 8 comidas ayuda a prevenir los síndromes de dumping. Comer lentamente y masticar los alimentos, recordando que la digestión comienza en la fase oral para que lleguen de manera más digerida a nivel estomacal e intestinal. Limitar el consumo de alimentos altos en azúcares, por ejemplo, jugos concentrados, refrescos, pues alimentos industrializados, suplementos orales altos en azúcares, también tendríamos que evitarlo para prevenir justamente el vaciamiento intestinal acelerado. Se debe de promover el consumo de alimentos ricos en proteínas, ya sea a través de alimentos de origen animal, como carnes, huevos, pescado, que sean cocidas, de fácil digestión y de fácil masticación, justamente para prevenir también intolerancia gastrointestinal. Y debemos de incluir gradualmente alimentos altos en fibra. No es necesario excluirlo totalmente de la dieta, sino incorporarlo de manera gradual, como pan integral, pastas integrales o carbohidratos integrales de manera general, para ayudar también a regular el vaciamiento intestinal. Algunas recomendaciones para los pacientes que presentan mala absorción de grasas, que suele ser común en algunos pacientes que se le han realizado gastrectomía total, es que pueden llegar incluso a perder más de 12 gramos al día por mala absorción de grasas, ¿no? Más de 12 gramos de grasas. El aumento del tiempo de tránsito intestinal impide justamente que los alimentos se puedan mezclar de manera adecuada con las enzimas digestivas y las sales biliares y puede conllevar a una mala absorción de grasas. Asimismo, existe una disminución en la producción de las enzimas pancreáticas
por lo cual muchos pacientes va a ser necesario utilizar una suplementación de enzimas pancreáticas en cada tiempo de alimentación para mejorar la absorción de las grasas. Las dosis típicas es de 2 a 3 cápsulas de estas enzimas pancreáticas en cada comida y de 1 a 2 cápsulas en las colaciones para disminuir la frecuencia de mala absorción de grasa. Es recomendable, incluso para proteger el recubrimiento entérico, no aplastar ni masticar las esferas o las tabletas. Si se resulta difícil tragar las cápsulas, es recomendado abrir la cápsula y vaciar de manera cuidadosa el contenido en el alimento. De manera cuidadosa porque a veces, pues también, como es un ácido, existe riesgo también de quemaduras. Entonces, pues es una recomendación que se debe realizar con precaución y se debe realizar, pues justamente cada vez que se consume una comida alta en grasas. La gastroparesia también es una de las complicaciones que puede ser relativamente frecuente, principalmente en pacientes que tienen vagotomía troncal. Se puede llegar a presentar en el 5% de los pacientes. Los síntomas del vaciamiento gástrico lento se pueden manifestar también con distensión postprandial, con náuseas, con vómitos, en algunos casos posterior a la ingesta de alimento. El mayor riesgo también de la gastroparesia es el sobrecrecimiento bacteriano. Se pueden generar besoares que pueden generar obstrucciones incluso en el lumen gástrico e intolerancia a los alimentos de consistencia sólida. Las recomendaciones de estos pacientes pues va a ser similar a los que tienen riesgo de síndrome de dumping de fraccionar los alimentos, disminuir el consumo de grasas, incorporar de manera gradual los alimentos con fibra, mantener un adecuado control glucémico y pues uso de medicamentos para regular la motilidad gástrica. En algunos casos severos de gastroparesia, en donde pues se ve justamente un vaciamiento gástrico muy lento, posterior a las 6, 8 horas, incluso después del consumo de alimentos, va a ser necesario insertar entonces una yeyunostomía para la alimentación y asegurar entonces el aporte nutricional a través de un avance gástrico. Y en algunos casos se puede dejar incluso una sonda nasogástrica o una gastrostomía, pero a derivación, para justamente eh, que se vaya derivando, se vaya drenando todo el contenido gástrico a medida que se va alimentando a través de una yeyunostomía. La deficiencia de micronutrientes también suele ser muy frecuente en los pacientes posoperado de gastrectomía. Es muy común observar incluso al año posterior de la cirugía deficiencia de vitamina A, vitamina B12, todo lo que es complejo B y principalmente calcio y hierro, que son en donde existen sitios específicos para la absorción de estos micronutrientes a nivel gástrico y a nivel proximal del intestino. Es por eso que lo debemos de suplementar de manera frecuente y de por vida estos micronutrientes a las dosis que se especifica justamente en esta tabla. Es importante entonces el uso de multivitamínicos de manera frecuente en estos pacientes. Ya para ir finalizando entonces con la sesión de hoy, pues en algunos casos se puede presentar el uso de la alimentación a través de una yeyunostomía. Como les mencioné anteriormente, en complicaciones como gastroparesia importante o síndrome de dumping, estos pacientes pueden ser candidatos a ser alimentados a nivel intestinal. Sin embargo, debemos de evaluar de manera muy específica si son beneficiados o no del uso de esta estrategia, debido a que una alimentación en el yeyuno de manera prolongada no se ha visto que suele ser benéfico en los pacientes posoperados de gastrectomía total, debido a que no reduce la pérdida de peso en comparación a una alimentación fraccionada, baja en grasas y con aporte gradual de fibra a través de la alimentación vía oral. Por lo cual la ionostomía puede ser una estrategia para evitar la pérdida de peso, pero solo en la fase postquirúrgica temprana y no previene la pérdida de peso a largo plazo, como podemos ver en esta figura, donde no hay diferencias
en la pérdida de peso en aquellos que tienen yeyunostomía con manejo domiciliario y en aquellos que no tienen yeyunostomía y tienen alimentación vía oral fraccionada. En pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, debe prestarse mayor atención, ya que corren riesgo de sufrir incluso una mayor pérdida de peso postquirúrgica y en ellos pues sí se le podría a lo mejor optar por el uso de una sonda de alimentación con avance yeyunal. Y por último, la nutrición parenteral la debemos de evaluar de manera muy detallada. Solamente se va a utilizar en aquellos pacientes que tienen alguna falla intestinal. Esta falla intestinal puede ser por alguna complicación postquirúrgica, como alguna fuga de la anastomosis, por una gastroparesia importante o una obstrucción intestinal que impida el uso de la nutrición enteral. Estos pacientes, en la mayoría, pueden requerir el uso de nutrición parenteral total, en lo que se resuelve justamente esa fuga de anastomosis o las complicaciones postquirúrgicas. Entonces, solo debemos de utilizar la nutrición parenteral en caso de complicaciones quirúrgicas que involucren justamente la afectación del tracto gastrointestinal. Como conclusión, podemos mencionar que la nutrición preoperatoria es efectiva al menos 5 días antes de la cirugía gastrointestinal y que va a mejorar los desenlaces postquirúrgicos de los pacientes. La nutrición oral postquirúrgica de manera temprana es segura y se debe de evitar el ayuno prolongado. Los suplementos nutricionales orales normalmente son bien tolerados tanto en el pre como en el postquirúrgico, no se asocian con intolerancia gastrointestinal y reducen la pérdida de peso postquirúrgica. Debemos de preferir el soporte nutricional enteral por sobre la nutrición parenteral en caso de cubrir los requerimientos nutricionales en aquellos pacientes que no pueden justamente cubrir sus requerimientos vía oral. Y las recomendaciones nutricionales postquirúrgicas van a ser importantes para prevenir síndrome de dumping o gastroparesia o los síndromes de mala absorción postgastrectomía. Con esto finalizamos y vamos a dar algunos minutos entonces para responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Excelente presentación la que nos ha compartido en este webinar, maestro Luis. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas para resolver las consultas de nuestros colegas participantes. Ahora déjenme proyectar las preguntas. Bien, aquí les voy compartiendo el enlace a través del chat de la reunión para que puedan ir ingresando a la plataforma Slido, o lo contrario también dejando sus consultas aquí mismo en el chat del Zoom y así poderle darle lectura en este espacio de preguntas. Mientras van ingresando sus preguntas, vamos a darnos unos minutos para presentarle la nueva oferta académica para este mes. Ya tenemos las inscripciones abiertas para el curso práctico Nutrición, Microbiota Intestinal y Uso de Probióticos. Este curso inicia ya mañana. Les damos también el agradecimiento a quienes están ya inscritos en el curso y pues los invitamos a quienes no están participando del curso, pueden inscribirse a través del código QR o lo contrario, también pueden inscribirse a través del link del chat del Zoom al que hemos compartido en estos momentos y así obtener un 30% de descuento. Recuerden que este curso ya inicia mañana, consta de tres sesiones donde vamos a ver acerca de la microbiota intestinal, los efectos de los diferentes tipos de dieta en la microbiota, disbiosis, evidencia sobre enfermedades gastrointestinales y microbiota intestinal, y la prescripción de probióticos. Así que es un curso muy interesante, va a estar muy completo con una plana docente internacional, especialistas en el ámbito de la nutrición y la microbiota intestinal e investigadores también. Así que está excelente este curso, así que los invitamos a que puedan participar también.
invitarlos a participar en el curso de este mes, que es Actualidades en el Tratamiento Nutricional de la Diabetes Tipo 2. De igual forma, los invitamos a poder escanear el código QR y así registrarse en el formulario y obtener un porcentaje de descuento con el código de M24. De lo contrario, también pueden revisar la información a través de nuestra página web, que es www.genupeducacion.com. Este curso también es bastante completo, donde se va a revisar prevención y estrategias nutricionales actualizadas para el paciente que vive con diabetes mellitus, con una amplia plana docente capacitada en el ámbito de la diabetes, el manejo de la diabetes. Y pues también los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram nos encuentran como Genup Educación y ahí están los números para que puedan contactarnos para cualquier consulta e inscripciones de los cursos mencionados. Ahora bien, vamos a pasar, maestro, a las preguntas que ya nos han compartido los colegas. Ahora presento la pantalla un momento, por favor. Listo, ya estamos aquí ahora en el espacio de preguntas, agradeciéndoles, colegas, que nos hayan compartido sus preguntas a través de la plataforma Slido y así unirse en este espacio de consultas. Bien, la primera pregunta, maestro, es: ¿la carga carbohidratada la indica el médico o el nutricionista? ¿Y cómo debe ser? Perdón, estaba silenciado. Eh, Puede ser por ambos. Aquí lo más efectivo es el trabajo multidisciplinario. No debemos de trabajar por separado. Entonces, debemos de trabajar en equipo, mejorar nuestra comunicación en equipo para poder justamente entregar todos estos componentes del protocolo ERAS que se ha visto que, pues, que son los mejores para entregar beneficio o una recuperación más efectiva en los pacientes. O sea, no se trata de hacer estas estrategias de manera individualizada, la puede realizar tanto el médico como el nutricionista, nada más pues de manera multidisciplinaria, comunicando justamente nuestra estrategia para poder ser empleada. Más que nada porque esto se debe de realizar la noche previa o hasta incluso algunas horas previas al momento de la cirugía. En algunos casos, lo más efectivo incluso que el equipo de enfermería nos ayude en entregar esta carga de carbohidratos antes de que pase al quirófano. Entonces, lo que realizamos nosotros, por ejemplo, en algunos casos, es entregar esta carga de carbohidratos con maltodextrina el día anterior, lo dejamos en refrigeración y el equipo de enfermería o incluso los familiares nos ayudan para administrarla la noche previa o algunas horas previas a la cirugía. Entonces, esta carga puede ser indicada por ambos. Lo único que pues sí, todos los profesionales deben de estar conscientes e informados de la indicación para que pues sea más bien implementada en los pacientes y no se quede solo como una indicación. Excelente, maestro, muchas gracias. Ahora continuamos con las preguntas. Antes de que se me pueda pasar la pregunta que nos compartió la colega Franchela en el chat de la reunión, nos dice, ¿no? Tengo una consulta. Trabajo en el departamento oncológico del Hospital Militar y comenté el uso del protocolo ERAS con una cirujana oncóloga y me refirió que no era aplicado a pacientes oncológicos, sino que se indica para patologías benignas como cirugías bariátricas. Entonces, tengo esa duda. Me gustaría su opinión al Ah, respecto. ok, ok. Es una buena pregunta, Franchella, ¿no? Eh, Pues no, realmente existe bastante evidencia del uso del protocolo ERAS, específicamente en pacientes oncológicos que se someten a cirugía gastrointestinal. Estos pacientes oncológicos pueden ser de perdón, de cáncer gástrico, de adenocarcinoma, por ejemplo, de colon, incluso de cáncer de páncreas, que se someten, por ejemplo, a cirugía de Whipple, o una resección intestinal, gastrectomías. Es justamente estos tipos de pacientes que se van a ver más beneficiados de este componente del protocolo ERAS, que es la nutrición perioperatoria. Recuerden que al hablar de protocolo ERAS no es solamente nutrición, son varios componentes que abarcan este protocolo ERAS y nutrición es uno de los componentes principales. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, sí se ha visto que
la nutrición perioperatoria, o sea, desde el prequirúrgico hasta el postquirúrgico, es muy efectiva en los pacientes de cáncer gastrointestinal que se van a someter a cirugía, especialmente porque estos pacientes van a tener un mayor riesgo nutricional o ya van a estar con desnutrición, por ende una intervención nutricional les va a ser muy efectiva. ¿Ok? Entonces, pues sí, sí hay bastante evidencia del protocolo ERAS, pero específicamente del componente nutricional, ¿no? Porque el protocolo ERAS también abarca el uso de sondas nasogástricas a derivación, el uso de antibióticos, el uso de la anestesia, etcétera, ¿no? Son varios componentes. Entonces, habría que evaluar a cuál componente del protocolo ERAS a lo mejor se refiere la doctora, ¿no? A lo mejor no hablaba justamente del aspecto nutricional. Excelente, maestro. Muchas gracias. Entonces, gracias también a la colega Francela por la pregunta. Continuamos ahora sí con las preguntas del Eslido. Nos comentan, ¿se recomienda dar omega 3 antes y después de la cirugía? Es una buena alternativa el uso de el omega 3 a través, por ejemplo, de un suplemento nutricional oral. Se ha visto que ayuda a reducir la respuesta inflamatoria en el postquirúrgico, mejora la inmunidad de los pacientes y en algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis que han evaluado el uso de la inmunonutrición, en este caso, se ha asociado también con menores complicaciones postquirúrgicas. Entonces puede ser una muy buena alternativa el uso de omega 3 antes y después de la cirugía, pero especialmente en aquellos pacientes con desnutrición o que están con riesgo nutricional previo a la cirugía. Excelente, maestro. Muchas gracias. Continuamos entonces con las preguntas. Nos comentan, en pacientes con bajo peso posoperatorio de gastrectomía, pacientes de remisión, ¿se recomienda mantener o no la suplementación oral? En pacientes con bajo peso postoperatorio. Ah, sí, sí, se recomienda por lo menos mantener 14 días postquirúrgicos y después de eso se puede evaluar dependiendo a la ingesta nutricional. Si son pacientes que mantienen una ingesta por debajo del 70% de los requerimientos, se puede seguir utilizando estos suplementos orales para ayudar a aumentar la ingesta de energía y específicamente de proteínas. Esto incluso se puede prolongar hasta un año posterior a la cirugía, que es donde se ha visto una mayor pérdida de peso en estos pacientes postquirúrgicos. Entonces, yo les diría al menos 14 días posterior a la cirugía, como para tener los beneficios del suplemento en la reducción de complicaciones postquirúrgicas y evaluar la prolongación del uso de estos suplementos hasta el año, incluso, dependiendo pues de la tolerancia gastrointestinal que tengan y de la ingesta nutricional. Excelente, maestro. Entonces, continuamos con las preguntas, maestro. Ahora sí, Ujú. tenemos la siguiente. Dice, ¿cuál sería el incremento de peso esperado post-gastrectomía, considerando que el paciente se está alimentando dentro de lo esperado? Lamentablemente, no se ha observado que exista un incremento de peso, incluso aún después de cubrir los requerimientos. La mayoría de los pacientes que son posoperados de gastrectomía total principalmente van a tener una pérdida de peso sostenida, por lo menos durante el primer año post cirugía. El punto es más bien prevenir que sea una pérdida de peso severa. Se ha visto que pues una pérdida del 10 al 20% incluso del peso que tenían previo a la cirugía suele ser como lo normal. Ya una pérdida de peso superior a eso, pues sí habría que considerarlo como una pérdida de peso severa. El objetivo más bien va a ser atenuar esta pérdida de peso al menos durante el primer año y ya después del primer año nos podemos enfocar como una meta el recuperar el peso previo que tenía. Esta recuperación del peso puede ser incluso de 500 gramos a 1 kilogramo por mes, dependiendo justamente de la condición clínica del paciente y del tipo de cirugía que le realizaron. Pero yo diría, pues ya después del año nos podemos dejar como meta el incremento de peso. Perfecto, maestro. Muchas gracias.
Tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿el índice nutricional pronóstico en qué casos clínicos puede ser aplicado? Se puede aplicar en todo paciente prequirúrgico con antecedentes de cáncer gástrico que se van a someter a una gastrectomía total. ¿Por qué? Porque involucra principalmente bioquímicos que están relacionados con la evaluación del estado inflamatorio. Y entre mayor estado inflamatorio, pues es peor pronóstico postquirúrgico. Entonces se puede emplear muy bien en pacientes prequirúrgicos con cáncer gástrico para evaluar justamente su pronóstico después de la cirugía. Perfecto, maestro. Entonces, continuamos con las preguntas. Nos dicen, ¿en qué situaciones se indica el uso de yejunostomía o sonda nasogástrica? No me quedó muy claro. Ah, ok, sí, está muy bien. Como que esa parte me faltó aclararla un poquito más. El uso de yeyunostomía o de una sonda con avance yeyunal puede ser efectiva en pacientes que tienen complicaciones postquirúrgicas como gastroparesia. ¿Qué es la gastroparesia? Es el retraso del vaciamiento gástrico. O sea, en aquellos pacientes que consumen alimentos vía oral, pero el intestino, más bien el estómago quedó con un retraso, el vaciamiento gástrico, o sea, se tarda mucho tiempo en avanzar el contenido gástrico al intestino, pues en el fondo van a requerir de una alimentación con avance. La yeyunostomía se le va a indicar en aquellos pacientes que se prevé que la gastroparesia va a ser permanente, va a ser de larga duración, a lo mejor más de 3 o 4 semanas, por lo cual pues van a requerir de una alimentación con avance yeyunal de manera más prolongada, pues se puede optar por una yeyunostomía, donde en lugar de utilizar el remanente gástrico, pues vamos a estar utilizando el intestino. O en aquellos pacientes que se prevé que a lo mejor la gastroparesia se pueda solucionar en corto plazo, menor a 3 semanas, pues en lugar de la yeyunostomía se puede optar por una sonda nasoyeyunal sin la necesidad de generar un estoma a nivel yeyunal para entregar la alimentación. Entonces va a depender principalmente de las complicaciones. La principal complicación en este caso puede ser la gastroparesia. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál sería la evaluación previa que debe hacer el nutricionista nutriólogo para indicar un inicio de alimentación segura post cirugía? Ok, es una muy buena pregunta. La clave va a ser identificar aquellos pacientes en riesgo nutricional o con desnutrición previo a la cirugía. Si tú identificas a un paciente con riesgo nutricional, para eso puedes emplear diversas pruebas de tamizaje nutricional, o incluso puedes emplear este índice de pronóstico nutricional eh, con el objetivo de identificar los pacientes en riesgo nutricional y entregarles una intervención nutricional temprana. ¿Qué quiere decir temprana? Pues desde el prequirúrgico, ya vimos que de 5 a 7 días del prequirúrgico, donde nosotros busquemos cubrir sus requerimientos nutricionales, podemos a lo mejor promover el uso de suplementos nutricionales orales, alcanzar los requerimientos de proteínas. Con eso ya estamos mejorando el pronóstico postquirúrgico. Un paciente bien alimentado previo a la cirugía va a ser un paciente con menos complicaciones postquirúrgicas, con una recuperación más rápida y con una mejor tolerancia incluso a la alimentación postquirúrgica. O sea, yo te diría, hay que evaluarlos desde el prequirúrgico, tratar de captarlos incluso antes de que lleguen a hospitalización a la cirugía para poder entregarle un mejor soporte nutricional. Si no tenemos la facilidad o la disponibilidad de evaluarlos desde el momento prequirúrgico, pues deberíamos de realizar entonces una adecuada historia clínica identificando la historia de pérdida de peso previo a la cirugía, la ingesta nutricional previa a la cirugía. Podemos hacer el uso a lo mejor de la evaluación de la grasa visceral o del músculo esquelético para identificar si ese paciente se le realizó la cirugía ya con desnutrición y pues tratar de
progresar lo más pronto posible sus requerimientos nutricionales vía oral o vía enteral después de la cirugía. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, ya para ir finalizando, tenemos esta pregunta que nos comparten los colegas. Dice, muchos de los pacientes gastrectomizados en remisión que valoro en el hospital vuelve con carcinomatosis peritoneal a los meses. No sé por qué. Pregunta. Híjole, ese comentario está bueno para hacer un estudio de investigación. Ahora sí que habría que responderlo. A lo mejor puede ser una buena idea de estudiar el por qué. A lo mejor puede ser que esos pacientes que se le realizan gastrectomía total, pues ya vienen en una etapa más avanzada del tumor o del cáncer gástrico. Recuerden que pueden evaluar esta etapa o esta fase con las siglas TNM, que es pues el tamaño del tumor, si hay afectación linfática y si hay metástasis o no. A veces los pacientes, entre más se retrase la gastrectomía, pues lamentablemente son pacientes que van a tener mayor riesgo de generar metástasis y afectación a otros tejidos. Probablemente sean pacientes que se le están operando ya en etapas muy avanzadas del cáncer, pero pues es una muy buena pregunta y pues da para hacer ahí algún estudio. Excelente, maestro. Muchísimas gracias entonces por habernos ayudado, maestro, con las preguntas de los colegas y en general agradecerle por la excelente sesión que nos ha brindado hoy con todos los aportes y actualizaciones que son necesarios para los colegas y que pues esperamos que este tema les haya servido para poder llevarlos a la práctica. Creo Así que que queda una también, pregunta, perdón, queda ah, una sí, pregunta a ver, ahí que quiero ver. me Sí. indica, por favor. Dice, bueno, en el hospital donde trabajo, los cirujanos realizan la prueba de azul de metileno con la sonda nasogástrica y después la realizan con el inicio de la vía oral. Sí, efectivamente es comúnmente utilizado. No es necesario, bueno, aquí hay varios aspectos, ¿no? También regresamos a lo que es el protocolo ERAS. Es común que estos pacientes después de la cirugía salgan con una sonda nasogástrica a derivación. Sin embargo, el protocolo ERAS nos vuelve a mencionar que no es una estrategia adecuada, ¿no? Pero bueno, no es el fin de este webinar. Más bien, la prueba de azul de metileno puede ser efectiva para ver que no exista fuga en las anastomosis después de la cirugía a través de los drenajes. Pues si sale este colorante, pues quiere decir que puede haber alguna fuga y en algunos casos se retrasa el inicio de la vía oral. Puede ser útil, es una práctica que se utiliza con frecuencia. Sin embargo, pues eso no debería ser también indicación de retrasar la nutrición oral temprana. Siempre se debe de promover, aunque sean pequeñas cantidades o con líquidos, por ejemplo, para generar este estímulo trófico a nivel gástrico intestinal y prevenir complicaciones. Pero si se llega a utilizar, puede ser factible justamente para más que nada evaluar que no existan fugas en las anastomosis. Perfecto, maestro. Ahí justo alcancé a leer una pregunta en relación a la incorporación de los lácteos en la dieta en pacientes post-gastrectomía, si tuviera alguna recomendación. Se pueden incorporar de preferencia lácteos bajos en grasas para prevenir la mala absorción de grasas. Y en aquellos pacientes que tienen intolerancia a la lactosa previa, pues se debería indicar lácteos sin lactosa. No es necesario restringir los lácteos sin otra causa aparente de intolerancia. Entonces se pueden incorporar de preferencia descremados para más que nada prevenir la mala absorción de grasas. Excelente, maestro. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, con ello concluimos este espacio de preguntas. Como bien lo mencionaba, agradeciéndole también a los colegas y a los colegas que están conectados en el chat. Ahí nos comentan en relación a la presentación. Excelente, maestro. Buenísima ponencia. Si pudiera compartir su contacto, maestro, ahí, excelente, ahí está el correo del maestro para quienes puedan contactarlo a través de su correo electrónico. Ana, la colega Ana nos dice muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, colegas, por
conectarse y esperamos encontrarlos en próximos eventos, colegas. Y ahora sí ya daríamos por finalizada la sesión, maestro, agradeciéndole nuevamente, reiterándole las felicitaciones de la institución por tan excelente ponencia y esperamos contar con su participación en próximas ocasiones. Esperamos que sí. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor compartir, pues, dentro de lo que se puede en este tiempo, pues, la experiencia en el manejo de estos pacientes y siempre, pues, de la mano con la mejor evidencia disponible.